chocando entre sí, creando una energía conocida como fuego. El fuego que vemos no es el cuerpo de una salamandra, sino su manifestación. En algunos casos su energía aumenta en proporciones muy elevadas, dificultando su rápida reducción para volver al estado de reposo de los átomos de carbono. Por eso, vaya. Entiendo ahora. Por eso pidieron la ayuda de los vientos y de las aguas. ¿Derecha? Así es, señor Guilherme, respondió el indio con mirada serena y voz suave, y observe señalando con el dedo índice hacia el portal, ya está lloviendo en el bosque como estaba previsto y el fuego está siendo controlado. El joven mira el portal que aún estaba abierto y ve el bosque recibiendo las generosas aguas refrescantes, que vienen de arriba. ¡Ufa! ¡Qué bueno! Exclamó el estudiante aliviado, pero, ¿cómo era eso de hablarle al viento? Nuestra colonia hermana Jonisi alberga a hermanos indios que están acostumbrados a manipular y relacionarse con diversas energías de la naturaleza. Entre ellos se encuentran las energías del viento y el agua. Suelen ir a los lugares más altos de los bosques donde es más fácil contactarlos y comunicarse con estos elementales, pues como los sílfides son elementales cuyo cuerpo está constituido básicamente por oxígeno, se encuentran con mayor facilidad en ambientes abiertos como los cerros. Ellos, los sílfides, tienen la capacidad de manipular partículas, moléculas y átomos suspendidos en la atmósfera, transportándolos a donde quieran. Sabiendo que tienen esta habilidad, nuestros hermanos de la otra colonia pidieron ayuda a los silfos para combatir el fuego. ¿Por qué? ¿No se llevan bien entre ellos? No es eso. Resulta que, como las sílfides, deben movilizar el elemento agua en vapor. Las aguas pertenecen a las ondinas y si no hay consenso, es decir, si no están de acuerdo con la intervención de las sílfides, podría significar una invasión del dominio. Son estrictos al respecto. Si las ondinas no están de acuerdo, entonces no las movilizan en absoluto y como resultado no habrá lluvia. Sin embargo, hubo acuerdo. La ética existe incluso entre los elementales, observó William. Así es, y como dije, las sílfides, usando su habilidad para manipular partículas de la atmósfera, concentraron en un mismo lugar una gran masa de partículas suspendidas en el aire, las cuales hacían mucha presión en un área pequeña. Esto provocó un desplazamiento del aire que se encontraba debajo de esta columna de partículas, haciéndolo circular sobre las llamas, calentándolas. Esta masa de aire caliente se desplazó hacia los ríos y calentó el agua que se evaporó y subió a la superficie. Atmósfera en forma gaseosa, formando nubes de lluvia. Cuando alcanzan grandes alturas, pierden calor, se condensan y precipitan en forma líquida como la lluvia que estamos presenciando ahora. Las sílfides acordaron usar las aguas de los ríos, pues sabían que las ondinas también accedieron a acompañarlas. Las ondinas son elementales cuyos cuerpos están formados por oxígeno e hidrógeno, es decir, agua. Sus cuerpos están compuestos únicamente de agua. El agua roba energía del carbono en las nubes de fuego cuando entran en contacto, absorbiéndola y luego dispersándola. A medida que disminuye la energía de los átomos de carbono en el fuego, reducen la velocidad de los electrones, extinguiendo la llama. Por tanto, las ondinas acompañaron a las sílfides en un trabajo conjunto. Kayama finaliza la explicación, prometiendo llevarlo en otras ocasiones para conocer mejor el trabajo de los elementales del bosque. Después de la explicación, aparece el señor Gustavo. Hola, señores. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? Guilherme, muy emocionado, inmediatamente habló a toda prisa, era muy guay. Cruzamos un portal interdimensional, hablamos con duendes, con fuego, con aire, íbamos de un lado a otro tan rápido que vomité, encontramos muchos indios, tuvimos un día caluroso en medio del fuego y... Habló tan rápido que perdió el aliento. Tranquilícese, doctor. Tenemos mucho tiempo para hablar de ello. No se asuste, dijo Gustavo. Si me lo permite, señor Kayama, me gustaría acompañar al señor Guilherme a otros lugares mientras me cuenta su aprendizaje en la selva. Claro. Ya hemos terminado nuestra tarea de hoy. Sentirse libre. Gustavo le agradeció y se fue en compañía de Guilherme, que emocionado contaba cómo fue su aventura. Caminaron hacia el vehículo, que Gustavo llama canasta, para pasar a la siguiente etapa.
En el hospital, ya llegamos, le dijo Gustavo al huésped que tenía los ojos cerrados, temeroso de sufrir otro mareo. ¿Dónde estamos?, preguntó el médico. Este es el sector de salvamento y tratamiento. Entremos. Visitemos el hospital. Se dirigieron hacia el gran edificio de ese sector. Era un edificio blanco, con enormes puertas que parecían de cristal y grandes ventanales a lo largo de toda la fachada, que dejaban ver a la gente que pasaba por su interior. Al acercarse a la entrada, la puerta se abrió automáticamente y entraron, dirigiéndose directamente a la recepción donde se encontraron con un señor de cabello blanco, rostro colorado, mostrando mucha energía, piel tersa y brillante, que reflejaba su aura igualmente radiante. Era el señor Benati. Se rejuveneció después de su reajuste con su hijo, con su esposa y especialmente con Bob. «Hola, papá. ¿Todo bien?», saludó Guilherme abrazando a su padre, quien los recibió con una sonrisa y esta vez con la frente en alto. «Estoy bien, hijo. Siento que soy una persona diferente. Parezco renacer. Y te agradezco de mi parte». Guilherme hizo una seña, sacudiendo la cabeza, pidiéndole a su padre que se olvidara de Bob, que eso era cosa del pasado y que esos recuerdos no volvieran y no pudieran volver a causar ningún tipo de inconveniente. El señor Benati sonrió y entendió lo que su hijo quería decir y se dio cuenta de cuánto estaba madurando su niño. El señor Gustavo aprovechó la oportunidad y el pequeño silencio que siguió para decir que los dejaría y le pidió al señor Benati que a partir de ese momento se hiciera cargo, como guía turístico, y guiara a su hijo, llevándolo al hospital. Se fue, prometiendo volver más tarde. «Vamos, hijo», dijo Benati, invitándolo a ver el edificio. «Aquí donde estamos es la sala de recepción y la decoración fue creada por nuestros pasantes. Cada uno que pasa por aquí aporta algo a nuestro patrimonio. Mira esos cuadros, los jarrones, el suelo, la decoración del techo y las puertas. ¿Te das cuenta de que todo aquí está decorado con motivos de animales? ¿A ti también te gustaría dejar un recuerdo?». Guilherme luego imaginó una pintura con un retrato de Bones, su perro especial, que su padre colgó en la pared junto con las otras pinturas. «Esta pintura se ve muy bien aquí. Ahora continuemos nuestro itinerario de visita». Abriendo una puerta cercana, entraron en un largo pasillo que ni siquiera podías ver dónde terminaba. Era un corredor con cientos de puertas. Se acercan al primero de ellos, entonces, el señor Benati comenzó a guiar a su hijo, quien en ese momento también se convirtió en su alumno. «Aquí, Geu, está la sala de quemados donde trabajo. Y como ya tuvo la oportunidad de saber, muchos pacientes llegaron hoy víctimas de un incendio ocurrido en los bosques de la región montañosa de Sao Paulo. Entonces, no se deje impresionar por la cantidad de pacientes que tenemos hoy. No siempre tantos». Entraron en la habitación y encontraron una especie de banco de trabajo con varios niveles. En cada nivel había muchas celdas o cámaras de recuperación. Las celdas estaban revestidas con un material blando, prácticamente líquido, que contenía solo un animal en cada celda. Era una visión futurista. Me recordó escenas de películas de ciencia ficción. Las cámaras cilíndricas tenían el tamaño justo para contener al animal tendido en el fondo. Allí se acomodaba al paciente para que se amoldara perfectamente a una especie de colchón vaporoso que adquiría la forma del animal en bajorrelieve y prácticamente lo cubría. Sobre ellos, además de la sustancia vaporosa, un líquido llenaba el espacio, manteniéndose en movimiento dentro de la celda en forma de tubo transparente. Las celdas se ordenaron por tamaño y los animales se mantuvieron en estado de suspensión, es decir, estaban inconscientes, como si estuvieran sedados, bajo la acción magnética que ejercía un dispositivo allí instalado. Lo que llamó la atención de Guilherme fue el hecho de que ninguno de los animales rescatados del fuego presentaba signos de quemaduras en el cuerpo. «Papá, ¿por qué no hay heridas extensas en estos animales rescatados del fuego?». «Es muy simple, hijo. En cada celda de este que veis, hay un aparato que, además de inducir el sueño, tiene otras funciones terapéuticas. Observa cómo en cada una de las cabañas hay iluminación con un cambio constante de frecuencia de color. Estas luces sirven para varios propósitos. Una de ellas es hacer una especie de escaneo en cada paciente, informando, periódicamente,
de su estado de salud y recuperación, transmitiendo los datos a una red central de información, que analiza y personaliza automáticamente el tratamiento. Otro propósito importante es la producción de una frecuencia de ondas mentales que hacen que las escenas de sufrimiento sean borradas de su memoria, sin removerlas. Sin embargo, las sensaciones, que le servirán de aviso en caso de que el animal se enfrente a otro incendio, esto es aprendizaje. Con todo esto, las lesiones desaparecen en cuestión de segundos a minutos, y a medida que los animales se desprenden de los recuerdos de lo ocurrido. Guilherme entonces recuerda una información que recibió antes sobre un mecanismo de defensa que evita que el animal sufra innecesariamente, sacándolo de su cuerpo físico en el momento de la muerte, y pregunta: «Padre, el señor Kayama me habló de un mecanismo que evita que los animales sufrimiento cuando dejan el cuerpo, en el momento de su muerte. Por este mecanismo, los animales son rápidamente removidos del cuerpo físico antes de que tengan tiempo de sentir la aparición de heridas en el cuerpo espiritual, ¿estoy seguro?». «En parte, hijo», respondió el señor Benati, quien también era conocedor de este asunto. «Vea como la mayoría con lesiones son animales más grandes. Veja como os menores prácticamente nada tema ser tratado, além da inversao de memoria, o mecanismo a que voce se refiere a remesa os tao rápidamente para no use dimensao, que nao a contacto como que causou a destruica o do corpo físico, desligando totalmente UM del otro. Además, cuando se lanzan a nuestra dimensión, ya están inconscientes. De esta manera, no sufren nada. Este mecanismo es muy eficaz cuando se trata de animales pertenecientes a un cuerpo colectivo, de grandes proporciones, como ocurre, por ejemplo, con insectos, peces, algunas aves, pequeños roedores, reptiles y otros cuya individualidad no está bien caracterizada. Cuando se trata de animales de cuerpos colectivos, de proporciones menores, significa que tienen un nivel más alto de conciencia. Con ello, el dolor y el sufrimiento tienen un mayor peso en su aprendizaje evolutivo. Así, en estos casos, los mecanismos de parada son algo más lentos, tardando en separados del cuerpo físico, y también pueden ser alcanzados en sus cuerpos espirituales. Mientras que los más pequeños se liberan con un chasquido de dedos, los más grandes y más conscientes pueden tardar unos segundos o minutos antes de que esto ocurra. Vaya. Derecha. Entendí. Pero, ¿y los insectos? ¿Por qué no hay bichos por aquí? Los insectos, al ser muy numerosos, se mantienen en un ala separada donde se tratan juntos para ser llevados rápidamente de regreso al mundo físico. Los insectos llegan y regresan tan rápido que casi nunca se quedan. Llegan y parten casi inmediatamente. Guilherme observa una estructura flexible dentro de las células y con curiosidad pregunta: ¿para qué sirven esos tubos que hay en todas las celdas?, preguntó William, señalando esa estructura larga, delgada y transparente que conectaba al animal con la parte superior de la celda. Son líquidos nutritivos. Necesitan ser alimentados, porque aún inconscientes, sus instintos piden la nutrición del cuerpo, independientemente de que estén o no encarnados. Guilherme se da cuenta de que no solo había animales salvajes en la sala, lo que indica que también había animales domésticos y le pregunta a su padre por qué. No son solo animales salvajes los que viven en esta habitación. También hay domésticos que desencarnaron por quemaduras. Por eso la disposición de las celdas obedece a un criterio que tiene en cuenta la especie y procedencia de los animales. Los domésticos se encuentran en su mayoría en un área específica al final del corredor. Reciben un trato diferente, ya que algunos requieren un trato casi individual. Digo, casi, porque aún no están completamente individualizados, ya que pertenecen a un pequeño cuerpo colectivo, a pesar de tener ya cierta conciencia y una relativa individualidad sobresaliente. Por lo tanto, podemos notar en los perros, por ejemplo, ciertas características de personalidad que distinguen a una raza de otra en términos de comportamiento. Hay perros que se comportan de forma característica dentro de una misma raza, que se diferencian de otra raza. Por ejemplo, hay razas predominantemente agresivas, mientras que otras son extremadamente dóciles. Y nos estamos refiriendo a razas y no a individuos. En este caso, el cuerpo colectivo está representado por la raza. El Bones es un perro mestizo, aunque se parece un poco a la raza Cocker. Es muy especial ya que es muy inteligente y astuto. ¿Cómo se caracteriza su cuerpo colectivo?
Él también pertenece al grupo de animales domésticos, pero Bones es muy inteligente y astuto porque se está individualizando a sí mismo. Estas características individuales le pertenecen a él y no al cuerpo colectivo, cuando deja de existir este cuerpo colectivo. El concepto de cuerpo colectivo existe incluso entre los humanos, en pequeña escala, pero sigue presente. ¿Podríamos ir a los animales domésticos? Estoy curioso. Sí, vamos. Está allí, dijo, señalando el pasillo. Caminaron por ese corredor lleno de celdas tubulares ocupadas por animales de todas las especies y todos los tamaños, hasta llegar a donde estaban los animales domésticos. Caminaron y observaron a varios de ellos, comparándolos con los salvajes. ¿Has notado cómo las lesiones son más extensas en el cuerpo espiritual?, preguntó el padre. Debido a que son más conscientes de sí mismos y del entorno al que pertenecen, transfieren los reflejos del trauma, el dolor y el sufrimiento al cuerpo espiritual. La forma en que se trata a los pacientes de animales domésticos casi se asemeja a la forma en que se trata a los humanos en colonias de recuperación especializadas. Reciben, como ya he dicho, una atención prácticamente individual en cuanto al tratamiento de las lesiones, ya que su recuperación es más lenta que las no domésticas. ¿Cómo así? Los domésticos ya tienen una inteligencia y percepción más aguda, además de tener sentimientos y emociones bastante desarrollados en comparación con los no domésticos, los salvajes, que solo tienen esbozos de esto. Por eso los domésticos causan mayores impresiones en el cuerpo espiritual, y la inversión de la memoria también se procesa con más dificultad por la interferencia del trauma emocional sufrido. ¿Qué es eso de la inversión de la memoria? Como sucede en los seres humanos, las lesiones en el cuerpo espiritual se formaron más como resultado de un trauma emocional que de un trauma físico, porque, como dije, estos son animales que van adquiriendo sentimientos y emociones similares a las de las personas. De esta forma, en el caso de quienes fueron quemados, el dolor y la angustia creados durante el proceso que desencadenó la destrucción del cuerpo físico crean un estado emocional que queda impreso en su estado mental. Estos fuertes sentimientos y emociones mantienen las heridas en el cuerpo espiritual, pues quedan reverberando en sus recuerdos, dificultando su recuperación. Luego, a través de un dispositivo instalado en el techo de cada celda cilíndrica, se despolariza parcialmente cada molécula que circula en la región del cerebro relacionada con la memoria de los animales. Con la despolarización, los electrones que fluyen en una dirección comienzan a fluir en la dirección opuesta. Esta inversión de giros de memoria se borra temporalmente. Luego se vuelve a repolarizar con imágenes positivas y agradables de momentos felices. Las lesiones desaparecen por completo y no regresan. Sin embargo, no se borra toda la memoria, pues de ser así se habría perdido el aprendizaje. Solo se borran los momentos más dramáticos que desencadenan las lesiones. Esta técnica es muy utilizada en colonias humanas. Si está interesado, podemos volver al tema más adelante. De lo contrario, habría perdido su aprendizaje. Solo se borran los momentos más dramáticos que desencadenan las lesiones. Esta técnica es muy utilizada en colonias humanas. Si está interesado, podemos volver al tema más adelante. De lo contrario, habría perdido su aprendizaje. Solo se borran los momentos más dramáticos que desencadenan las lesiones. Esta técnica es muy utilizada en colonias humanas. Si está interesado, podemos volver al tema más adelante. Venati se detuvo para dejar paso a un visitante encarnado que caminaba por el pasillo donde se encontraban. Así que aprovechó para comentar sobre el asunto. Mientras se recuperan, los domésticos reciben visitas de sus amigos humanos. Se les permite transmitirles sus energías de amistad y esto favorece su pronta recuperación. Los amigos son, en general, encarnados, pero hay muchos desencarnados. Cuidado con ese señor. Cuando el visitante quiere dar su energía, toca una estructura metálica porosa ubicada fuera de la celda. Esta estructura absorbe la energía destinada a la recuperación del amigo. Sin embargo, la calidad de esta energía es variable y en algunos casos puede incluso dañar al paciente. Cuando esto sucede, la energía captada es clasificada, filtrada y solo posteriormente es enviada al paciente, quien así no corre el riesgo de intoxicarse. Guilherme observa y nota que hay unas luces fuera del cilindro,
que se encienden y se apagan. Curioso, pregunta, ¿qué indican esas luces? Si observas, te darás cuenta de que cuando se encienden, la temperatura sube dentro de la celda. Vea el termómetro en el costado de la celda. Estas luces y este calentamiento son el resultado de las oraciones y oraciones enviadas a los animales o de oraciones. Hecho a San Francisco de Asís. ¿San Francisco? No entendía la relación entre las luces y San Francisco de Asís. Este santo es considerado protector de los animales. No es que, personalmente, esté tratando al animal a petición de su dueño, sino que la energía de la oración se convierte en energía terapéutica. Cuando alguien dice una oración dirigida a San Francisco de Asís, se envía energía mental al universo y se suma a otras energías idénticas. A continuación, se distribuye a todos los animales del universo, independientemente de cualquier condición o estado evolutivo, ya que la mayoría de las personas, cuando recuerdan a este santo católico, lo relacionan, casi automáticamente, con los animales, por lo que inconscientemente terminan enviando estas energías a ellos también. Guilherme miró a su padre con admiración, porque no creía que tuviera tanto conocimiento. Al final de tu explicación, William da una gran sonrisa. Venati preguntó, ¿satisfecho, hijo? Sí, claro. Tu explicación fue genial. No tenía ni idea de que sabías tanto sobre estos asuntos. Venati todavía cargaba con restos de la culpa que adquirió durante sus vidas anteriores, por lo que cuando lo elogiaban, recordaba los tiempos en que estaba en la oscuridad de su ignorancia. Así es, hijo. Fue la necesidad lo que me trajo aquí después de pasar meses en lugares oscuros de mi culpa, lo que me convirtió en un pobre espiritual. Fui un trapo humano hasta que fui rescatado del pantano de densas energías creado por mí mismo. Me rescataron y me llevaron al hospital, a una institución educativa donde recuperé mis sentidos, y después de recuperarme, pedí que me enviaran aquí para redimir mis faltas contra los animales. ¿Te acuerdas? Me gustaba disparar a los pájaros por diversión. También pesó mucho en mi recuperación. Ahora estoy terminando el curso de enfermería con especialización en quemados. Pronto estaré enseñando y asesorando a los pasantes. Estás siendo mi primera experiencia como mentor. Oh, mi. Puedo decir con todas las letras que fue una gran clase. Estoy gratamente sorprendido y no solo que se ve muy bien, sino también que funciona. Pensé que ya eras un estudiante de último año en las clases. Felicitaciones. Antes de que Guilherme pudiera terminar su frase, aparecieron Gustavo y Joao Rubens. ¿Está bien, caballeros? Saludó a los dos casi al unísono. ¿Cómo estuvo la visita a la sala de quemados?, preguntó Gustavo con su mano derecha sobre el hombro del veterinario. Fue perfecto. Mi papá realmente entiende el tema, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, Guilherme, por eso se convierte oficialmente en uno de los profesores de esta ala a partir de ahora. El señor Venati pasó con honores, dijo Joao Rubens. Los tres lo abrazaron, felicitándolo y despidiéndose. Gustavo llamando a Guilherme, pasaron a la siguiente ala. Esta es la sala de enfermedades infecciosas. Para entrar en él, primero tenemos que pasar por un proceso de descontaminación. Luego recibiremos equipos de protección contra cualquier agente infeccioso con el que entremos en contacto. Sin estas medidas, a vosotros que aún estáis encarnados, os podrían ocurrir serios problemas de salud, porque si algún germen se posa en vuestro cuerpo espiritual, también causará enfermedad a vuestro cuerpo físico. El equipo incluso protegerá su cordón de plata. En esta sala, quien lo acompañará será el doctor Ana, dijo Gustavo, mientras Joao Rubens solo miraba. Una luz verde sobre la puerta parpadea y sale vapor de ella. El vapor era un remanente de la sustancia descontaminante utilizada en la antesala. Cuando se abrió la puerta, apareció la señora Ana, vestida con un uniforme blanco. Ana era una señora que aparentaba tener 40 y tantos años, cabello lacio castaño claro, nariz alargada y rostro terso. Saludó cordialmente a los tres y los invitó a pasar. Antes de que Guilherme pueda estar de acuerdo, es nuevamente sorprendido por ese fenómeno que lo aleja de sus compromisos.